Trato de hacer lo que me gusta nada más. Ya si en alguien queda una huella, pues qué bueno. Pero lo que trato es de hacer lo que me gusta. Luli, ¿cómo estás? Luli del Team Farías, ¿cómo están allá? Ya es bien tarde, allá hace frío. Me dijeron que aquí en la ciudad, en México, está haciendo frío. ¿Conoce al doctor Jorge? No, no lo conozco. Gaby, buenas noches, ¿cómo estás? Saludos, buenas noches. Una pregunta, no, no lo conozco. Tal vez, pero no lo recuerdo si es que sí lo conociera. Águila, ¿cómo estás? Buenas noches. Saludos, Gaby90. ¿Qué tal su día? Hoy es jueves, hoy cerramos semana. Chowi, ¿cómo estás? Qué gusto, Chowi. ¿A dónde andas de viaje? Salud, BC, buenas noches. Acá son las 12:32 allá en Chile. Muy bien. Cintia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hizo calor, sí, pero dicen que cayó un friazo tremendo en la Ciudad de México. Mont, hola, buenas noches, Mont. ¿Cómo estás? Buenas noches. Normita, voy a Colombia. A gusto. Eso es. Ivy Cruz, buenas noches. Si el MP oculta la carpeta de investigación, la ficha de identificación por foto. ¿Qué tiene la ficha de identificación? Valeria Martínez, buenas noches. Piedra, de una persona diferente a la que se le imputa. Ok. La ficha de investigación por foto de una persona diferente a la que se le imputa el delito. Sí, me dicen que está haciendo frío en muchos lugares. Pero acá no, acá en La Paz sigue haciendo calor. Ivy, buenas noches. Es que no entendí tu pregunta, mi estimado. Ainhoa, buenas noches. Fer, buenas noches. Tabasco, saludos hasta Tabasco, que es un Edén. Emi Reyes, buenas noches. MDZ 2024, buenas noches. Salvador, bueno, Chihuahua, Esperanza Puebla, mi amigazo de Esperanza Puebla, que siempre ha estado ahí. Hasta Chihuahua, Salvador. Bueno, ¿y qué tal está el frío en Esperanza Puebla? Luz, buenas noches, Luz. Abogado en proceso, o sea, estudiante de Derecho, pero vean la elegancia. La elegancia, qué elegancia la de Francia. En vez de poner estudiante, abogado en proceso. Miguel Alejandro, perdón. Saludos, Miguel Alejandro, un placer. Supongo que vienen muchos de La Paz, van a venir a ver a la jueza el día de hoy. Vamos a ver si ya anda por ahí. No la veo todavía no llega. Calvin, buenas noches. Leti Flores. Pecos, el juez, saludos. Val Martínez, también estudiante, muy bien. Calvin, buenas noches. Cheque, buenas noches. Cheque Pérez, así es, me doy una bañadita antes de venir aquí con ustedes para no venir tan zarrapastroso. Me doy ahí mi manita de gato, lo merecen, ¿no? Lalo TJ, buenas noches, por respeto a ustedes. Marta Hernández, buenas noches. Rocío Salazar, Oaxaca, ya me antojaste unas tlayudas. Rosy Flores, buenas noches, Rosy. Alejandro Cot, ya te había saludado. Muy bien. Anaí, hola, buenas noches. Gracias. LPZ, presente. Saludos. Hiromi, de Superlujo la invitada. Sí, el tema que nos va a hablar la invitada hoy es juzgar. Bueno, yo así, ella no lo denominó así, ella denominó el tema como perspectiva de envejecimiento en los procesos civiles. El punto es que ella, sí, del profe Francisco, un punto para su alumno. Varios alumnos, sí, así es, sí, porque les da punto, yo lo sé, ya habíamos platicado. Coyote, buenas noches. La jueza que nos visita o que está por llegar, que nos va a visitar el día de hoy, es maestra en Derecho, de una maestría en Derecho Oral, Civil y Mercantil.
Entonces, aquí el punto es que ella ha hecho algunos estudios en relación a la perspectiva del envejecimiento en los procesos, en los procedimientos civiles, y es de lo que nos va a hablar. Yo no lo hago por punto, lo hago por amor al arte. Perfecto. Anaí dice una pregunta. Adelante, Anaí, adelante. Coyote, buenas noches. Mucho frío, sí, hombre. Mándenme un poquito de frío de allá de Esperanza, Puebla, por favor. Aquí me creerán que calor, o sea, el calor sigue y tengo que tener prendido el aire acondicionado, imagínense. Hola, desde Chiapas, ¿qué opina del uso de la IA? Muy bien, te va a facilitar mucho las cosas, pero esto no te quita de estudiar y leer lo que te haga la inteligencia artificial, porque habrá figuras o cuestiones que la inteligencia artificial a lo mejor no pueda distinguir o te dé lo más aproximado. Entonces tú tendrás que revisar esos escritos. Creí que La Paz era frío. La Paz tiene como 5 meses de calor y como 6 meses de calor y 6 meses de fresco. Y ahorita todavía no salimos de los meses de calor. ¿Qué pasa si después se declara inocente? Digo, gracias, juez, no lo vuelvo a hacer. Muy bien, pues es la amonestación que te van a hacer y ahí aprovecha para decirle al juez que no lo vuelves a hacer. Y si ya te portas bien y estás privado de la libertad, seguramente te darán beneficios lo más pronto posible. Bob, buenas noches, mi estimado Bob. Elizabeth Affle, ¿cómo estás, Elizabeth? ¿Cuál es el libro angosto que tiene más atrás con las franjas azules? Ay, con las franjas azules. Oh, es que no veo cuál tiene. Es que hay muchos que son azules. No sé si te refieres. ¿Te refieres a este? No sé si te refieres a este. ¿Te refieres a ese? ¿O cuál otro tengo que tiene franjas azules? Porque ningún otro tiene franjas azules. Bueno, de hecho ninguno tiene este. ¿Sí te refieres a este? El que tiene cuadros, ¿verdad? Ahorita me van a empezar a cotorrear nada más. Traté de poner un acta de restricción a mi exnovio, pero no procedió. ¿Por qué no procedió? Ah, ya llegó nuestra ponente del día de hoy. Voy a regresar el libro a su lugar. Le voy a enviar invitación porque también ella debe tener sus ocupaciones. La señora jueza debe tener sus ocupaciones y pues nos va a regalar un poco de su tiempo. Así que sí, claro que sí, mi estimado, con mucho gusto, porque él me amenazó. Bueno, vamos a mandarle, lo vemos un poquito más adelante. Vamos a empezar con el tema de hoy, con nuestra ponente que ya llegó. Déjenme, le mando la invitación. Ay, te mandé invitación, Ivy, sin querer, Ivy, me la rechazas, porfa. Porque él me amenazó de que si no era él, no era nadie. Buenas noches. Hola. Hola, jueza, buenas noches. Pues jóvenes, ya está con nosotros nuestra ponente, sí, la maestra en Derecho, Tsunami Gallo. Ella, como les comentaba, tiene maestría en Derecho Oral, Civil y Mercantil. Jueza de carrera de más de 24 años de servicio y pues hoy está aquí con nosotros. Jueza, pues bienvenida, muchas gracias, ya la vemos, ya la escuchamos, ya el grupo la está saludando. Y pues lo primero que quisiera decirle, si gusta, pues adelante presentarse y si gusta compartirnos un poquito de su experiencia o de su trayectoria profesional, jueza. Adelante. Muchas gracias. Buenas a todos. Gracias por darme Marías.
muy amables No, por su invitación, magistrado. Yo encantada de lo poquito, de lo mucho que sepamos por aquí, de lo que hayamos visto de adultos mayores, que es un tema que me apasiona muchísimo. Pues les cuento un poquito de mí. Pues estoy en despachos no me lo van a creer, desde los 13 años, porque vengo de familia de abogados. Entonces, pues ah, por ahí incursioné, ¿no? Tengo 24 años en el tribunal. Tengo 44 años, tengo 24 en el tribunal, entré muy jovencita. E hicimos aquí carrera judicial. Hemos sido durante nuestra trayectoria mecanógrafa, actuaria, proyectista, acuerdo de segunda instancia, y al despacho, y finalmente, pues, he estado como titular en juzgado menor, en juzgado mercantil, creo que más o menos fueron 6, 7 años. Tuve experiencia en los penales, incluso estuve estuve capacitándome para entrar a la oralidad penal, y al final Dios quiso otra cosa, ¿no? Aquí estoy. Estuve en el mercantil 7 años y ahorita en el civil desde el 2019. Entonces, aquí tenemos un ratito. muy bien, pues muchas Como gracias. dijo usted, tengo 2 maestrías. Tengo maestría, las maestrías que mencionó. Mencioné una nada más. Ah, o sea, se refiere a que tiene una en oral civil y otra en mercantil. Porque yo solo mencioné una, o entendí Tengo que era una en una. oralidad civil y mercantil, y Ajá. tengo una en civil. Ah, ok, Sí, esa son no la dos. había yo mencionado, son dos maestrías. Muy bien. ¿Y por qué elegir el tema que usted denominó que nos va a exponer o del que vamos a hablar? Se llama perspectiva de envejecimiento en los procedimientos civiles. Yo primero le preguntaría esto traducido quiere decir juzgar con perspectiva de personas adultas mayores o no es eso lo que pretende abordar con su tema y es otro estadio al que nos va a llevar. Lo que pretendo compartirles es la experiencia que he tenido en el abordaje de adultos mayores en distintos escenarios en algunos de los procedimientos, no solamente como demandados, sino como actores, como testigos, y el trato que nosotros les damos. Desde luego incluyo por aquí 2 temas de sentencias que tengo, que se dictaron con un enfoque en adultos mayores, respetando sus derechos humanos, que por ahí vamos a abordar el tema, ¿no? Porque la perspectiva es un enfoque, y la perspectiva de envejecimiento, y pues entrando en el tema, es esto: es un enfoque de adulto mayor que no pierde de vista los cambios que sufre la persona conforme va cumpliendo años, pongámoslo en términos coloquiales, ¿no? Porque los cambios se dan a lo largo de la vida, pero llega un momento en el que la perspectiva de vida es menor, en el que esos cambios que llegan a alcanzarnos dificultan a veces no solo el movimiento en algunas personas, dificultan lo social, dificultan el trato con otras personas, dificultan algunas cosas para ellos. Entonces nosotros como Estado y nosotros como Poder Judicial tenemos que hacernos de herramientas, aplicar protocolos. De ese tema de protocolos hablamos más adelante, pero el Estado tiene la obligación de implementar las políticas públicas que aborden esas necesidades que van surgiendo con el tiempo por el simple hecho de que envejecemos, que nos convertimos en adultos mayores. ¿Sí? Los derechos de los adultos mayores nacen primero de la Declaración Americana de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que México signó el 2 de marzo de 1981, y la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Adultas Mayores. México se adhirió el 28 de marzo del 2023, según mis datos. Antes de eso, nosotros ya hacíamos lo posible por atender o darle un trato preferencial, que ahora viene así como trato preferencial en esa convención, a los adultos mayores, de tal suerte que el Código de Procedimientos local, por ejemplo, contempla el hecho de que a los testigos que son mayores de 70 años podemos o estamos en aptitud de irle a tomar su testimonio a sus casas, a sus domicilios, ¿no? Eso lo bajamos a
pues a tomar también algunas confesionales de acuerdo al estado de la persona, ¿no? Pero el 28 de marzo del 2023 México signa esa convención interamericana, la ratifica, creo. Y nosotros ya tenemos una legislación federal, que es la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, y a nivel local tenemos la propia. También la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el estado de Baja California Sur, que es respecto de la cual usamos en los asuntos que tenemos en el juzgado. ¿Por qué? Porque entre las cosas que previene la convención, le vamos a llamar convención para abreviar, es el trato digno, el disfrute de una vida libre, independiente, autónoma, libre de violencia, el acceso a la salud, y son principios de esa convención, entre otras cosas, la promoción y la defensa de los derechos humanos, de las libertades fundamentales de la persona adulta mayor, pero de las que nos ocupamos más porque son muchos los principios generales, pero nos ocuparemos de algunos en particular, que es el buen trato y la atención preferencial, que es el enfoque diferencial, que es el vigilar como parte del Estado de que tengan una vida libre de violencia. O sea, hasta hace algunos años no se nos hubiera ocurrido que a los adultos, que a veces algunas personas dicen veneramos a nuestros padres, sufran de violencia por esos mismos hijos que dicen venerarles. Les puedo decir, en mi experiencia, por ejemplo, he recibido adultos mayores que me han dicho, hablando de un trato digno, me dicen, licenciada, yo vengo a platicarle mi asunto, a cómo va mi asunto y a que me diga qué sigue. Mis hijos ni siquiera me quieren escuchar. Y es de no creerse. Venía un adulto mayor conmigo y eso me decía, no sé del estado procesal, tengo un abogado, pero mis hijos no me acompañan con el abogado, me siento más seguro si me acompaña alguien, pero le voy a decir algo, me siento seguro en el recinto judicial, porque sé que usted me va a hablar con la verdad y me va a explicar lo que yo no entiendo. Y es que nosotros tenemos que asegurarnos de que ellos entiendan y comprendan. Ya les platicaré de algunas audiencias en las que nos aseguramos de que ellos comprendan, ¿no? Otra de las cosas que se tiene que asegurar el Estado mexicano y nosotros como Poder Judicial es que ellos disfruten de una vida libre. Hay adultos mayores a los que se les toman las tarjetas de los apoyos del bienestar y los hijos las custodian. No los dejan gastar, no los dejan disponer de sus bienes. Y eso es violencia respecto de lo económico. Hay adultos a los que incluso que están al cuidado de algún hijo, que me ha tocado aquí en el juzgado, que vienen custodiados por ese hijo y no le dejan ver al otro hijo. O les obligan, o les coaccionan, o les chantajean sentimentalmente para que promuevan alguna acción en contra de alguno de los hijos. Y ahora todos los señores aquí a puerta cerrada me dicen, es que yo no quiero seguir en contra de mi hijo este asunto. También hay ese tipo de situaciones, se dan. Se da la violencia económica, se da la negligencia, se da la violencia física, se dan todas esas cosas, ¿no? Nosotros, las obligaciones que adquiere el Estado mexicano, pues entonces es facilitar la formulación y el cumplimiento de leyes para, entre otros, prevenir ese maltrato, el abuso, la violencia, la negligencia, ¿no? Y en cuanto a las autoridades jurisdiccionales, lo primero que hacemos es darles esa atención preferencial de las que les platico. Nosotros, en cuanto llega un adulto mayor, tenga cita, no tenga cita, estemos en donde estemos, nosotros nos ocupamos de saber a qué viene, si entiende a lo que viene, de explicarle hasta la saciedad, aunque nos tardemos el tiempo que nos tengamos que tardar, darle ese enfoque diferencial, porque no le puedes dar el mismo trato de una persona que es joven, tiene esa agilidad mental, que va mermando con el tiempo. Entonces hay que darles tiempo y pues darles una protección judicial efectiva, porque muchas veces ellos serán demandados también, y he tenido adultos mayores demandados en los que he tenido que ejecutar sentencias. Incluso vamos a ver por ahí qué hacemos en los lanzamientos, porque también hay adultos mayores que han sido, que me han solicitado el lanzamiento en ejecución en alguna sentencia, que ese es un tema que vamos a tratar. Entonces, sí se ven varias incidencias en cuanto a adultos mayores y de eso les quiero hablar, de casos concretos. Gracias. A ver, entonces, para los que van entrando, porque ya entraron muchos más, usted es jueza en funciones y jueza de materia civil
y mercantil, o civil nada más, Solo o mercantil. Solo civil. Solo civil. Entonces nos está platicando sobre sus experiencias y sobre los protocolos que se utilizan cuando acuden las personas mayores. Hablamos de mayores, hace un momento señaló usted 70 años. ¿Ese sería el parámetro general o cuál es el parámetro para decir tengo que aplicar esos protocolos de atención preferencial? Mayores de 60 años, ya los De se 60. consideran adultos mayores. De 60, entonces. Pero nuestro Código de Procedimientos Civiles, que pues ya tiene tiempo de su redacción, por ahí del 96 más o menos, que tengo el empaste de la primera edición, contemplaba para los testigos 70 años. Y es que de entonces a la fecha, pues la vida ha cambiado, ¿no? Claro. Sí, entonces hablaríamos de 60 años. Y cuando, señaló que advierten diferentes tipos de violencia que a veces no nos imaginamos, ¿no? Chantaje hacia los adultos mayores, violencia económica porque a veces les quitan sus tarjetas donde tienen dinero, ya sea dinero de apoyo social o dinero de cualquier otra naturaleza, o que los traen chantajeados de que le hablas a mi hermano, a mí no, o viceversa. Cuando ustedes advierten esa cuestión de violencia, ¿realizan alguna vista? Porque lo que nos ha dicho hasta ahorita es que inmediatamente se dirigen a los adultos para darles una atención preferencial, para que supongo no estén de pie, etcétera, o cuestiones así, y sean atendidos más brevemente. Pero nos lo puede corroborar ahorita. Y además, si cuando advierten algún tipo de violencia de esta naturaleza, ¿qué proceden a hacer como juez civil? Adelante. Nosotros damos intervención al Ministerio Público. En algún caso me ha tocado dar intervención al Ministerio Público, y cuando me refiero a que he visto violencia que se da en muchos ámbitos, en diferentes materias, en yo quisiera hablarles en particular de uno, a propósito de sentencias y de violencia económica y violencia de género, porque es una mujer adulta mayor. Tuve un asunto, vamos a llamar a la adulta mayor Ana, ya no está con nosotros. Ella promueve una acción reivindicatoria porque alegaba que su hijo, con el que vivía, en una de las citas médicas que ella tuvo y a la cual llevó una de sus hijas, porque ella tenía creo que tenía 2 hijos y tenía 3 hijas. Entonces, en una de las visitas médicas a las que la lleva la hija, encuentra la casa cerrada con sus cosas. Tenía, pues, aparte de ese hijo con el que vivía, tenía esos otros 4 hijos, y aunque cualquiera pudiera pensar, bueno, podía estar con cualquiera de ellos y podía recibirla en su casa, porque la señora contaba que ella no quería vivir una semana con uno, o un mes con uno, un mes con otro. Recordemos que los adultos mayores tienen esa necesidad, tienen ese derecho humano de un trato digno de parte de sus hijos, de parte de la sociedad, de parte de las autoridades, y ellos tienen sus apegos. Ella en ese lugar en donde vivía con su hijo tenía su sala, porque había sido la casa de los padres. Ahorita les cuento su historia. Fue la casa en la que formó su hogar, en la que vivió con su esposo. Ya al momento de que ella estaba promoviendo la acción reivindicatoria, no vivía el esposo ya, solamente vivía ese hijo. Ellos decidieron entregar ¿cómo se llama? La propiedad de donarla a sus 2 hijos varones, solo a sus 2 hijos varones. Y ella y el esposo adulto mayor también quedaron con el usufructo. Ahorita les digo cómo resolví, porque ya sé que están detectando usufructo o acción reivindicatoria, ¿no? Bueno, la señora, pues ella no quería estar viviendo con los hijos, y era su casa, era su derecho, ella tenía el usufructo de la casa. Entonces, al momento, fueron cosas que fueron dándose casi al final. La interrumpo, para puntualizarles a todos los chicos que nos escuchan. O sea, a ver, la señora va a consulta con una de sus hijas, y entonces, cuando regresa a su casa, la puerta ya está cerrada y no la dejan entrar. Y entonces la hija que la llevó, se la lleva, me imagino, a su casa, pero la señora promueve la acción reivindicatoria en contra
de cuál uno de los hijos varones o los hijos varones que eran los propietarios, porque ya le habían dado la propiedad a ellos, entendí ya en esta última parte, ¿no? Qué crueldad, ¿no? Qué crueles, pero bueno, adelante, adelante. Y hay más, diría Raúl Velasco, hay más. De esos 2 hijos varones a los que le cedieron la casa, a los que le donaron la casa, solamente uno vivía en ella, el otro había formado su familia y se había ido a otro domicilio, pero vivía él solamente con ella. Entonces ese hijo le cambia las cerraduras, la deja fuera, la señora que amaba también a su hijo, a pesar de lo ingrato que era, decía, pues quiero estar con él, y al mismo tiempo, yo creo que alentada por las hijas, no lo puedo asegurar, es que promueve esa acción reivindicatoria, ¿no? Porque luego después los adultos mayores dicen, no quiero hacerle nada a mi hijo, pero vienen detrás otras cosas. Al final, y me salto todo el procedimiento porque fueron situaciones de las que no nos dimos cuenta porque no había nada en el expediente, ni nada que nos hiciera sospechar, porque aquí salta el elemento de la categoría sospechosa. Si bien es cierto, sabíamos de su edad, venía asesorada, tenía un abogado, no veíamos que hubiera una situación de vulnerabilidad. Ojo con ese término. O sea, no se había presentado al juzgado, la señora no la conocían, solo estaba en documentos y no tenían noticia de alguna cuestión, ¿no? Estaba debidamente representada. Adelante, perdón, sí. Hasta que después se presentan ya casi al final las hijas, el asunto pues tenía que dársele un tratamiento de mayor celeridad porque ese es el concepto de atención preferencial, entre otros que tenemos, y había que dictar la sentencia rápido. Cuando analicé dije yo, ¿cómo que acción reivindicatoria? O sea, la acción reivindicatoria no, la señora no es propietaria. Entonces, pero bueno, nosotros en términos del artículo 1 del Código de Procedimientos Civiles que tenemos, dice que nosotros tenemos que estar atentos a las causas de pedir. Esto es, con que la señora me diga, quiero que me regreses a mi casa, y no nomine la acción correctamente. Ella a mí me dejó claro, yo quiero regresar a la casa de la cual que le doné a mi hijo, pero yo tengo el usufructo. Entonces analizamos la acción para recuperar el usufructo. Y es así como nosotros le hacemos justicia a la señora, invocando pues sus derechos humanos, porque ella estaba sufriendo también violencia de género. Estaba sufriendo violencia de género porque mujer, adulta mayor, y era violencia económica. En este caso, supongo que la contraparte obviamente pues se excepcionó en función de que no era propietaria, ¿no? Y ahí, al cambiarle la acción atendiendo pues a la causa de pedir o a la situación de vulnerabilidad de la señora y demás, ¿cómo terminó eso? Porque me imagino, obviamente, pues hay 2 partes, ¿no? Que también requieren seguridad jurídica. La otra parte, no sé si nos pueda ilustrar sobre ese aspecto. Desde luego que sí, me gustaría contar que pasó otra cosa, pero sí me quedó firme, sí causó ejecutoria la sentencia, pero la señora en ese tiempo, aunque hicimos lo más rápido todo, en ese tiempo sus hijas vinieron y me comunicaron que falleció. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que darle la mayor celeridad. La sentencia se dictó en tiempo, se dictó rápidamente, pero la señora desafortunadamente había sufrido una caída que le provocó, pues ya estaba, su estado de adulta mayor se había mermado en su salud, sufre una caída y por una aparente negligencia, y la señora pues ya no sale del hospital, ya no le alcancé a entregar su casa, pero sí alcanzó a enterarse de que aquí se le juzgó con perspectiva de género, se le juzgó con perspectiva de envejecimiento, y su hijo pudo saber que lo que estaba haciendo era incorrecto, que estaba violando los derechos de su mamá. Incluso los canalizamos al Centro Estatal de Justicia Alternativa, a los hermanos y a él, para que puedan arreglar algunas diferencias que tenían, porque después hubo problemas con los muebles de la señora. Sí, además, me imagino que también se han debido a la vía penal seguramente en algunas acciones, me imagino, no lo sé, ¿verdad? Tengo conocimiento de que esa era la intención en su momento, y creo que sí. Sí, así Pero es. sí, fue un asunto muy triste, y no es el único. No es el único. No sé si hablarles de la otra sentencia o irme con los procedimientos, ¿no? Pero asuntos muy tristes que nos tocan de cuando el adulto mayor es la persona demandada. Es la persona demandada, es oída y vencida en juicio. Tuve el caso de una persona adulta mayor. Por aquí tengo mis notas porque no me quise perder.
Tengo el caso de una señora mayor a la cual vamos a llamar Ana. Esta señora adulta mayor se le oyó y se le venció en un juicio especial hipotecario. Ella apeló, la sentencia fue confirmada, se fue al amparo, no se encontraron violaciones al procedimiento. La justicia de la Unión no la amparó ni la protegió porque pues no le existía la razón. Entonces llegó el momento en que había que ejecutar la sentencia. Aquí estamos hablando de que hay una cosa juzgada y nosotros no podemos hacerle nugatorio el derecho de la parte vencedora de ejecutar una sentencia, que es su derecho. Pero también existe la obligación por parte del Estado mexicano de vigilar que los adultos reciban ese trato digno, pero también algo muy importante, que no queden en un estado de abandono ni de desamparo. Y eso lo prevé nuestra ley local, que es la ley para las personas adultas mayores del estado de Baja California Sur. Entonces, cuando antes de ejecutar la sentencia ella presenta un escrito donde me dice: soy adulta mayor, soy viuda, no tengo hijos y me están hostigando. Y ella decía que la estaban hostigando para que se saliera de la casa. Entendía ella como hostigamiento el hecho de que hubieran ido a querer convenir con ella y se le ofreció pues para que se saliera de la vivienda una cantidad de dinero. Eso me lo contaron en lo económico las partes, ¿no? Le ofrecieron una cantidad en lo económico, pero ella estaba muy apegada a su casa, a sus cosas, había vivido muchísimos años en esa casa, pero la particularidad de esta señora es que no tenía hijos y que era viuda y además tenía problemas de movilidad. ¿Qué hicimos ahí? ¿Qué hicimos? Como el artículo 6 de la Convención Interamericana de la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores contempla que ellos tienen derecho a vivir en entornos seguros y nosotros como Estado mexicano tenemos que dictar medidas de prevención o provisión para que la familia participe en su atención como personas adultas mayores para que no queden en estado de riesgo y desamparo. Y también por ahí el artículo 28 de la ley local dice que al sistema DIF, ahora CEDIF, le corresponde pues hacer programas de prevención para eso, incluso cuando las personas queden en situación de riesgo de desamparo, pues coadyuvarnos, colaborar e incluso hablan por ahí o tocan el tema de albergarles. Entonces, cuando no cuentan en un lugar donde vivir. ¿Qué hicimos ahí? Inmediatamente pausamos la ejecución, el lanzamiento, no lo ordenamos hasta podernos allegar de un estudio socioeconómico. Entonces, el estudio socioeconómico se lo encargamos al CEDIF y le fuimos muy puntuales. A mí tú dime, investígame con quién vive la señora, el estado de la señora, si tiene familiares, si tiene otra vivienda, si tiene un ingreso y si no tiene la pensión del bienestar, también tramítasela, ¿no? Teníamos que asegurarnos de que ella tuviera lo más posible donde echar mano. Entonces, cuando llega el CEDIF a su casa, el CEDIF dice que batallaron para encontrarla, pero finalmente se entrevistan con ella y ella dice que cuenta con familia en Guadalajara, que tiene un par de hermanos, algunos sobrinos, y que le hablan por teléfono seguido y que a veces vienen y la visitan en diciembre, en julio, que son las vacaciones largas, y que pues por ello concluía el CEDIF que no estaba en estado de riesgo de desamparo. Desde luego votamos que pudieran mediar, enviamos el asunto al Centro Estatal de Justicia Alternativa, porque no importa el estado en el que esté el juicio, aunque sea la ejecución de la sentencia, se puede convenir respecto de la ejecución. Y aún si hubiera un convenio, se puede acudir a la figura que se denomina remediación en la ley de mecanismos alternativos de solución de controversias, ¿no? Y en las facultades, digamos. Sí, es que hay un dato que, bueno, no sé si los demás también se perdieron o si no, nada más me perdí yo. A ver, tardaron en localizar a la señora, pero la señora, pero sí seguía en la casa todavía para ese momento, o ya sí seguía ahí, ¿no? Y todavía no se lograba el cumplimiento. Es lo que nada más ahí quería estar seguro si sí. Seguía ahí. Me pidieron el lanzamiento en ejecución de sentencia y como la señora había ingresado un escrito donde me contaba parte, porque no todo, de su situación personal, la parte era que era mujer, que era adulta mayor, que era viuda y que no tenía hijos. Y con eso dejé de lado el lanzamiento y ordené el estudio socioeconómico para saber exactamente la situación de la persona. Porque nosotros, pues el Estado mexicano no podía dejarle en la banqueta, estamos de acuerdo. Contamos con los recursos para que ella pudiera
allegarse de su familia si es que la tenía, y si no la tenía, pues ese era otro paso que íbamos a ver, ¿no? En el caso de ella le comunicó al DIF lo que les estoy diciendo, que ella tenía familia en Guadalajara, dijo quiénes, dijo que la frecuentaban, incluso después de eso hubo un momento en el que la mandamos a mediar. A final de cuentas ella salió del domicilio, aparentemente ella había dicho que la familia la frecuentaba cuando no era cierto. Ella era asistida por personas con las que ella convivía, eran amigos, ella tenía una red de apoyo. Ella sí se pudo ir a vivir a otra casa, ella sí le fue tramitada la ayuda social, la pensión del bienestar, y se le dio algún otro tipo de apoyo por parte del gobierno del estado. Pero eso es lo que nosotros hacemos cuando vemos una persona con categoría sospechosa, adulta mayor, mujer, o adulto mayor hombre, adulta mayor, en este caso mujer, y que tenían unos problemas de movilidad. Y he de confesar, espero que quede entre amigos, ¿cuántos somos? Estamos 163. Yo fui a la casa de la señora. Yo fui a la casa de la señora con un cubrebocas, acompañé pues, a gente de aquí mismo, el juzgado, y fui a ver. Yo platiqué con la vecina me contó que la señora incluso se paraba a la afuera de su casa a ver quién le ayudaba a traer víveres a la tienda. Entonces yo estoy de acuerdo en que había que hacer labor de campo, ¿no? Claro. Fui con el cubrebocas y los lentes oscuros y ahí, yo no la entrevisté, de hecho, la entrevistó la persona que iba conmigo, yo solo observé. La casa estaba sola, aparentemente sí había ido alguien por ella y aparentemente había alguien que iba de vez en cuando a su red de apoyo a ayudarle en algunas labores. La señora, a final de cuentas, aparentemente sí se fue con sus familiares a Guadalajara. No la procuraban mucho, pero sí, al final de cuentas la recibieron, ¿no? Ahí hubo, creo que, labor del DIF para averiguar, ¿no? ¿Por qué? Porque la familia también está obligada a proporcionarle un entorno digno y seguro en donde vivir. Entonces están obligados también, ellos tienen sus obligaciones. Sí, claro, no, excelente, como mencionaron ahí, excelente trabajo. O sea, aquí pues como bien, porque uno se pregunta, efectivamente ella está condenada a entregar un bien, ¿qué puede hacer el juez? Bueno, pues exactamente lo que usted hizo, ¿no? Detener momentáneamente, verificar, como usted señaló, le tramitaron la pensión correspondiente para que tuviera apoyo, se le iba a hacer un estudio socioeconómico, probablemente lo hubieran tenido. Me haría la pregunta, si yo hago luego muchas preguntas como si no fuera yo abogado, pero las hago así porque para el grupo, porque si las pongo a contestar yo, pues ya no. Entonces yo le hago preguntas, no porque a veces yo no sepa las cosas, sino porque la idea es que nos exponga usted, ¿no? Si en este caso no hubiese tenido familiares, efectivamente, no hubiera tenido red de apoyo, ¿cómo hubiese procedido? Creo que la determinación que hubiera tomado es llamarle a CEDIF para que me proveyera, permítame leer, el artículo 28 dice que corresponde al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia procurar que las personas adultas mayores de 60 años en situación de riesgo o desamparo cuenten con un lugar en donde vivir que cubra sus necesidades básicas. ¿Sí? Incluso por aquí hay un artículo, ahorita no lo encuentro de momento, que habla de albergarlos. Y esto es, el CEDIF se ha dedicado pues, a atender a las personas adultas mayores. Recordemos que una de las prioridades ha sido primero los adultos mayores. Son los primeros por los que se empezó a ver. Sí, sí, claro, o sea, de hecho era lo que pensaba, o sea, que finalmente siempre en estos casos pues habrá que ejecutar, pero habrá que pues canalizarlo a que no se quede en la calle, no se quede en la banqueta, porque a veces se ven en redes sociales, ¿no? Algunas ejecuciones de sentencias contra niños o contra adultos mayores y pues se vuelven virales a veces, pero yo creo que como usted bien lo explica, hay que procurar y mandar a esos niños o a estas personas
con la asistencia que corresponde. En este caso, pues en el estado de Baja California Sur sería con esta institución. De hecho, ayer platicábamos sobre una tesis, que no sé si el chico que nos la dio ayer estaba aquí, pero una tesis del séptimo circuito que hablaba de un caso muy especial, de una, lo voy a platicar de esta manera para que se me entienda más fácil. Una muchacha y un muchacho se hacen novios, creo que se van a vivir a casa del papá. El papá les presta una casa, no vive con ellos el papá. Ahí está Francisco Adolfo Chávez. Si nos puedes dar el número de tesis, Adolfo, porfa. Y entonces, luego se separan. Al parecer, de la información que da la tesis, si había hijos, los muchachos se separan, el muchacho se va, la abandona y la deja ahí en la casa del suegro. El suegro promueve una acción, en este caso me parece que fue la reivindicatoria también, y porque es propietario, y el tribunal colegiado señala que no es la acción que debía promover, sino una acción personal, porque ella estaba ahí con motivo del vínculo que tenía con el hijo. Entonces, este tipo de casos, pues también, así es, por la cuestión, el vínculo no de lazo familiar, sino de afinidad que tenía con el señor. Entonces, al existir esa afinidad, con ese lazo de afinidad entre el señor, el suegro y la chica, y el otro muchacho ya se había ido, ya no se sabía de él, no podía demandarle la reivindicatoria, sino una acción personal. Entonces aquí, pues sería algo muy similar, ¿no? O sea, en caso de que, yo creo que el tribunal igual dijo, no, pues no es la reivindicatoria y que empiecen otra vez el juicio, pero en caso de que se llegara ese juicio a concluir, pues seguramente estaríamos en una situación muy similar a lo que usted contempla, ¿no? Si había niños y demás, pues cómo los van a dejar en la calle, pero la casa finalmente es de... Pero por eso el tribunal colegiado, yo creo, también dice, no, es una acción personal, a lo mejor ella contesta, no, mira, aquí están tus nietos, aquí está esto, y ahí quién sabe que se pudiera llegar a resolver por la relación personal, ¿no? O ilústrenos usted como juez civil. Adelante. Ahí sí le voy a tener que decir que me voy a abstener porque tengo un asunto que voy a sentenciar así. Entonces corro el riesgo de adelantar el criterio y Dios mío, ni es la primera vez. Le damos el número de la tesis, que es la... Ya lo tomé. Ya lo tomó. Sí, ayer... 2031-433. Ayer le estuvimos platicando y se nos hizo muy interesante, es una tesis de 2023, entonces la verdad sí se nos hizo muy interesante y ahorita nos viene pues ad hoc, ¿no? Con lo que usted nos platica, pero adelante la seguimos escuchando con lo que trae preparado. Muchas gracias. Bien, por ahí leí a una persona que yo creo que se ha de parecer a mí, que decía, pero sí, ¿cómo quedó con sus familiares? ¿Quedó bien? Sí, yo tampoco suelto hasta que me aseguro. En realidad sí la recibieron con gusto. Sí la recibieron con gusto a la señora, aparentemente sí. Tenían una casa a un lado de la casa de los hermanos. Entonces, por aquello de que ellos necesitan su independencia, su espacio, porque recordemos de nuevo los apegos. Los adultos tienen sus apegos, pero también tienen necesidad de su espacio, de decidir sobre sus cosas, de invitar a su espacio a quien ellos quieren. Entonces, sí hubo un espacio para ella y no la frecuentaban, vieron la situación en la que estaba y sí, fue un final feliz. Porque aquí vivía sola en el estado, ella se vino porque se casó con alguien de aquí del estado. Yeah. Toda la historia la investigué. Eso es parte de los extras que hacemos, ¿no? Sí tenemos nuestro corazón. Bien, les continúo platicando de algunos asuntos, ya no de sentencias, cuestiones que hacemos en el procedimiento. Tengo una controversia, tuve una controversia, ¿sí? No, adelante. No. En una controversia de arrendamiento inmobiliario donde la persona adulta mayor era la parte actora y el contrato ya no estaba vigente. Ahí ordenamos rápidamente el desalojo de la persona, pues del inquilino, pues de la señora. La señora decía
mi único ingreso, yo necesito que él se salga, no me ha pagado la renta desde hace un año, por favor, ¿no? Y ahí pues le dimos esa atención preferencial, y pues el lanzamiento ocurrió más rápido, dentro de los términos legales, pero nosotros tenemos cargas procesales pues igual que con ustedes, ¿no? Pero pudimos gestionar un espacio para que pudiera ella desocupar el local y pudiera ponerlo en arrendamiento, que era un local que rápidamente se rentaba, y para que ella pudiera tener un ingreso. Entonces, ese es un ejemplo también de atención preferencial, porque seguramente mucha gente se pregunta, oye, estoy sacando cita para una diligencia y pues no me la dan. Pues hasta muy, muy lejos la fecha, pero sí, es que tenemos la obligación de dar fechas, y la autoridad correspondiente, no soy yo, sí le asignó ese espacio que se gestionó para que fuera más rápido. Tengo otro asunto, por ejemplo, este está muy interesante. Figúrense que tuve un adulto mayor que venía como albacea de una sucesión que estaba demandada. No recuerdo la acción, pero sí recuerdo muchísimo esa audiencia, porque me llaman y me dicen, licenciada, me gustaría que viera al señor, porque iba a absolver posiciones, había una confesional a cargo de la parte demandada, representada por el albacea. Entonces, platicando con el señor, le digo, primero me aseguré de que entendiera a lo que venía. Señor, buenas tardes, ¿cómo está? Soy Tsunami, soy la juez de la causa, a mí me va a tocar decidir, les hablo en términos coloquiales, lo mejor que puedo hablarles en términos coloquiales. ¿Sabe usted de qué viene? Sí, me decía. Y las respuestas que me daba al principio parecían coherentes, porque breves pero coherentes, cortas. Sí, señor, ¿y cómo está el día de hoy? Bien. ¿Con quién viene? Con mi mamá. El señor tenía 70 y le dije yo, o la señora es muy longeva, o de plano aquí algo pasa. Y entonces empecé a hacerle preguntas. Señor, sí. ¿Y usted a qué se dedica? No, pues el agua llovió en San Pedro, ok, sí, llovió mucho en San Pedro. ¿Usted vive allá? En la Rinconada, y repetía mucho las palabras. Entonces le digo, señor, ¿y es usted casado? Y se quedaba pensando. Entonces me empezó a dar respuestas incoherentes cuando le pregunté a qué se dedicaba. Dije, pero pues para que me entienda mejor, ¿a qué se dedica? ¿De qué vive, señor? ¿De qué vive? Pensando pues en hacerle las preguntas de muchas maneras. ¿De qué vive, señor? Pues tengo 3 niños de 5, 7, 8, empezó. Y yo dije, señor, no. Entonces volteo a ver a su abogado y volteo a ver al abogado de la contraparte, ¿no? Y ellos pues bajan la cabeza. Empiezo a hacerle otras preguntas, señor, ¿y cómo se llama la señora que está a un lado de usted? Era su esposa, así se había presentado. Es mi mamá, me dijo. Entonces yo lo entendí, el señor tenía algún problema. Sí, digo, no soy perito para decir si era Alzheimer, demencia senil, pero sí me dirigí a los abogados y le dije, eso se llama falta de lealtad procesal. Los primeros, porque ustedes saben que el señor no está hablando con coherencia, ¿cómo va a contestar unas posiciones? Y la contraparte por falta de lealtad procesal. Entonces suspendimos la diligencia, ordené hacer un estudio al señor y pues ni modo, a enviar el oficio al juicio sucesorio para poner el conocimiento y ver quién va a representar a la sucesión, ¿no? Sí. Ya en su momento con el resultado, ¿no? Y en este caso, o sea, ¿ambas partes estaban de acuerdo? Lo sabían, o sea, era ahí. Fue evidente, platiqué con ellos. Le digo, hay que ver de qué manera se ofreció la confesional, si puede representarla, si era apoderado. A final de cuentas se desistieron de esa prueba. Ya. Si les generaba más problema, y todavía estoy esperando que me digan quién va a representar, ¿no? Ya. Sí, no, pues es que efectivamente, como usted dice, ahí es donde tienen ustedes que intervenir y estar muy, muy presentes. De hecho, ahorita preguntaron que
si el demandado en un arrendamiento es el adulto mayor, preguntaron que cómo resolvería. Obviamente, pues eso no es algo que se pueda responder porque pues ya dependerá de las constancias y de muchas cuestiones y no se puede adelantar un criterio. Ningún asunto es igual a otro, tienen sus particularidades y aprovecho el paréntesis para decirles, estos son asuntos que he resuelto, son decisiones jurisdiccionales con base en las particularidades de cada asunto, porque a lo mejor si ustedes ven esta charla más adelante, dicen, hey, pero en este asunto resolviste de esta manera, pero tenía sus particularidades. Ningún asunto se parece a otro. Algunos se parecen mucho, pero otros son iguales. Así es, sí, siempre. Preguntan aquí, pero más que nada, mi comentario iba enfocado a la cuestión de que en dado caso haría ajustes en el procedimiento si el demandado es el adulto mayor en ese desahucio, haría usted, o bueno, hacen los jueces o la obligación de los jueces es hacer los ajustes correspondientes dentro del procedimiento e incluso ya en la ejecución de la sentencia también, que yo creo que es lo que preguntaba ahí, pero finalmente la razón se le tendrá que dar a quien le corresponde, ya los ajustes, bueno, no sé si gusta abundar en eso, adelante. Sí me gustaría agregar algo. Hablar de perspectiva de género, hablar de juzgar con perspectiva de envejecimiento, no significa que de facto le vamos a dar la razón a la persona. Significa que nosotros tenemos que cerciorarnos de que ellos puedan combatir en igualdad de armas, ¿sí? A pesar de que esta es una materia de derecho privado, estamos hablando de que es derecho civil, es derecho privado. Entonces, por eso antes no se veían tanto estas cosas, pero a raíz de la convención, de la obligación que tenemos, ahora le hemos estado dando forma y hemos hecho nuestros propios protocolos, porque hablando de protocolos, que es un tema que platicamos al principio, no hay un protocolo único, se van desarrollando en los estados, estamos trabajando. Entonces, sí, hacemos los ajustes. Hablando de ajustes razonables, por cierto, un ejemplo de ajustes razonables, porque claro que hago ajustes razonables, tuve un asunto donde un adulto mayor, viene la abogada, quiere hablar conmigo antes de la audiencia, y les digo, no puede pasar usted nada más, voy a pasar a los abogados y a ambas partes, ¿no? Y eso en el nuevo Código de Procedimientos Penales, en el Nacional, ya no va a ser posible, no te vas a poder entrevistar con las partes. Ahora no está prohibido en este código, pero yo nunca me entrevisto con una sola de las partes antes de la audiencia. Los hice pasar y me exponen, es adulto mayor, va a absolver posiciones, pero el señor es un adulto mayor de como 75 años, él ha vivido toda la vida en un rancho, hay términos que definitivamente no entiende. Entonces, pues sí te quiero pedir que lo pueda asistir. Le digo, abogada, por disposición expresa del código, él no puede estar asistido a la diligencia, pero le puedo garantizar una cosa. Aparte, pues el señor, me decían, tiene sordera, no escucha bien, ¿verdad? Le puedo garantizar una cosa, y así lo aplicamos. Yo estoy familiarizada con la discapacidad. Entonces, yo sé que si es una persona sorda, el señor tenía una audición disminuida, evidentemente, no ocupaba un perito para saberlo. Necesito hablarle de frente. Me voy a asegurar de que pueda entender lo que le estoy preguntando y voy a ajustar las preguntas para que él las entienda, y eso hicimos. Entonces, cuando yo veía que había alguna palabra que podía no entender, primero le leía la pregunta y le preguntaba si la entendía, no la entendía. Bueno, señor, lo que le están preguntando es esto. Y de cajón quitarle lo de que diga sí es cierto como lo es, ¿no? De cajón le quitamos eso porque hasta para una persona que no es adulto mayor o que no tiene una capacidad disminuida, por ejemplo, es difícil entender esa frase sacramental que todo el mundo usa y que tan innecesaria es. Entonces, de cajón le quitamos eso. Y le hicimos ese ajuste razonable a cada pregunta sin oposición de la contraria. Incluso quien estaba haciendo las preguntas ya de manera verbal, las hacía, agarró el rollo rápidamente y las empezó a hacer muy fáciles, ¿no? Ahí nos dimos cuenta, no puedo decir más porque es un asunto que no se ha sentenciado, pero sí puedo decir que hacemos ajustes razonables. Tan hacemos ajustes razonables que les platico otra, si no tienen alguna pregunta de esta. No, de esa no veo ninguna pregunta. Les platico
Otro de ajustes razonables que tuvimos por ahí, la sentencia de lectura fácil. No voy a hablar de sentencia propiamente de lectura fácil, pero he escuchado que a los niños, o había estado escuchando y vi algunas conferencias de que a los niños, a los menores de edad, las jueces les explicaban, los pasaban a sus despachos para explicarles lo que habían decidido respecto de sus asuntos. Vas a vivir con tu mamá porque pues tú me manifestaste esto, ella te cuida, te tomé en cuenta lo que tú me dijiste, tus deseos. Entonces tenían una comunicación para explicarle al niño la decisión judicial en palabras que pudiera entender. Entonces dije yo, pues hay adultos que no saben o que pueden no saber en dónde están parados. Entonces, con ese pensamiento, ya recibí una promoción en un asunto que estaba ya sentenciado, la sentencia estaba firme y ya se había decidido el incidente de liquidación, es decir, ya habían sacado la cuenta de cuánto debía la señora, ¿no? La señora sí había estado asistida en el juicio, pero aparentemente ya hay cosas de las que nos enteramos ya muy avanzado el asunto y que no hay manera de darte cuenta de momento, ni siquiera para que investigues, ¿no? Y aparentemente la dejó el abogado. Le explicamos la sentencia y decía, ya quiero dar mi casa, ya no quiero saber de este asunto, decía la señora, no parafraseo. Quiero entregar la casa en dación de pago, pero voy a poner montos para que no se sepa, ¿no?, de quién estoy hablando. Por ejemplo, la señora debía 300,000 pesos y la casa valía, por decir, 500,000 pesos. Entonces era evidente que lo que ella quería hacer era entregar la casa cuando todavía podía negociar y cuando todavía podía obtener algo de la casa, ¿no? Entonces lo que hice fue, por algunas situaciones que ella me hablaba ahí, yo dije, ella no entiende en qué etapa está, es más, no entiende el asunto. Y redacté un acuerdo y le redacté una notificación presentándome, soy la juez fulana de tal, recibí su escrito y pues puedo darme cuenta de que pudiera estar en una confusión respecto de su estado procesal. Entonces le voy a explicar. A usted se le demandó en un juicio que se llama especial hipotecario, donde usted garantizó con su casa, el estado procesal, es decir, en qué va el asunto. O sea, en términos coloquiales le redacté y le dije que le expliqué en palabras que entendiera y le dije, la invité a venir o que me dijera si yo necesitaba ir, si ella no se podía mover, a explicarle el estado procesal de su asunto. La señora vino acompañada de un familiar de ella y le expliqué. La señora me decía, estaba muy agobiada, estaba muy angustiada y me decía, es que yo ya no quiero tener más problemas, me han ido a buscar, me cobran, yo ya no quiero saber de esto, yo estoy viviendo con mi hija. Señora, le digo, usted es consciente de que su casa todavía no sale a venta judicial, y ya le expliqué cómo se va a vender judicialmente, y que en esa venta judicial se puede depositar más de lo que debe usted. O sea, podría ser que usted pudiera obtener un beneficio de esa venta judicial si decide hacerlo así, o puede convenir. Y bueno, invocando el artículo 5 de la Ley de Medios Alternativos de Solución de Controversias, fuera lo que fuera el estado procesal, y pues la canalizamos. De hecho, antes tuve una plática con el abogado y con ella, porque los Sabine ambos estaban totalmente de acuerdo en convenir, y a final de cuentas la señora entrega la casa, pero le entregan la diferencia del valor, le entregan una parte en efectivo. Y entonces ya me presentan el convenio y me dicen, así nos arreglamos, le entregan el dinero a la señora, se da fe de que se le entregue el dinero, ya había un avalúo, y esto fue justo, pues, o sea, hubo lealtad procesal, hubo justicia de parte de la persona, hubo justicia para la adulta mayor y la otra persona también, porque tenía derecho a ejecutar su sentencia, ¿no? Era cosa juzgada. Entonces, esa es la labor que hacemos, porque nosotros decimos, bueno, la mando a mediación o llamo a las partes, firman el convenio, ¿hasta dónde puedo llegar? Bueno, y en este caso resaltar, se hizo un ajuste razonable, y el ajuste razonable fue, pues, entregarle una notificación de fácil lectura, donde ella pudiera entender y pudiera tener la confianza de venir conmigo y decirle cuáles eran sus derechos. Ese se llama trato digno. Exacto. No, sí, muchas felicidades. De hecho,
La mayoría de los comentarios van enfocados a felicitarla, están impresionados Gracias. con su trabajo, con su calidad humana. O sea, si usted, no sé si usted lee los comentarios, si los puede leer, pero se Traigo están lentes, les desviviendo agradezco. en comentarios. Ah, con estos los lentes. En felicitarla, en reconocer su trabajo. Nos hace una pregunta, dice, ¿dónde puedo obtener asesoría legal gratuita para un adulto mayor de bajos recursos? Entiendo, no nos dicen de qué estado de la República es, porque aquí somos internacionales, tenemos gente de Chile, de Estados Unidos, de Wow. Colombia, de Venezuela, de muchos lugares, por eso digo, y de México, por supuesto. Ah, mire, pero esta persona es de La Paz, la que hace la pregunta, entonces no sé si Eso tendrá depende de usted la esa materia. información. Eso depende de la materia, de qué materia estamos hablando. En cuestiones civiles he visto que la Defensoría Pública, que está en el Cerezo, de aquí en Álvarez Rico y Colosio, llevan algunos asuntos. Se había comentado que pues la ley que los regula a ellos, su reglamento, no lleva materias de derecho privado, pero he visto que llevan algunos, sí llevan algunos. Aquí vienen defensores, ahí pueden llevarles los asuntos. También en el CEDIF creo que contaban con dos abogados, pero ellos se dedican más a la materia familiar. Ya, entonces ahí puede asistir, pues bueno, es ahí en buscar la defensoría o la asesoría jurídica, supongo que también tienen asesores jurídicos como en el federal, y ahí supongo Sí, que sería la misma situación, ¿no? Los asesores jurídicos, así es. pero estatales. Bueno, yo siempre les explico, para llegar a los asesores jurídicos federales hay que ir al edificio del Poder Judicial y pedir, quiero ir a la Defensoría, y ahí en la Defensoría alguien les va a asistir y digan, quiero hablar con un asesor porque necesito esto, y ya les van a, si está dentro de sus facultades, les van a prestar el auxilio. En este caso es también ir ahí, esas asesorías jurídicas están en La Paz, al menos están ahí donde está el Cerezo, o están en donde las... Colosio y Álvarez Rico, la última vez que yo los vi eran en Colosio y Álvarez Rico, en la planta alta. En la planta alta, entonces ahí pueden ir y preguntar, y si no, pues seguir preguntando, se llega a Roma, pero si después lo investigo en la siguiente clase, les digo dónde están los asesores jurídicos estatales, porque están los Los federales y los asesores estatales. jurídicos en materia penal creo que están en el Centro Estatal en el Centro de Justicia Penal que está en Las Garzas y Colosio. Y Ahí Colosio. sí. Y los asesores jurídicos en materia general, no sé, familiar, civil, que pueden actuar en esas materias, esos están en el Cerezo, dice usted. En materia civil, los de materia civil y de materia familiar en CEDIF. En CEDIF. Bueno, pues ahí ya es cuestión de que la persona, dependiendo de qué trate su caso, ya podrá. Mira, aquí nos está ayudando Miguel Alejandro Cot, que se unió hoy con nosotros. Dice, aquí en la ciudad de La Paz están en el Centro de Justicia Penal segundo piso. Ahí pueden ir a preguntar si están aquí en La Paz y Gracias, Miguel necesitan. Alejandro. Sí, muy bien. Nos hacen una pregunta interesante. Dice, ajustes razonables en la prueba. Si se harían ajustes razonables en la valoración de la prueba y si esto implicaría un criterio más laxo para la valoración de esa prueba en favor del adulto mayor. ¿A qué prueba en específico se refiere? No solo nos dicen así a pruebas, o sea, en general, o sea, lo que nos Bueno, quiere decir es si el aplicar el ajuste razonable podría llegar hasta la valoración de la prueba en beneficio del adulto mayor. no he hecho un ajuste razonable al momento de valorar las pruebas porque los que he hecho hasta ahorita son al momento de tomar la prueba como en la confesional y ya yo de ahí me aseguro, porque ¿para qué son las pruebas sino para conocer la verdad? Entonces yo me aseguro de obtener la verdad. Bueno, trato de asegurarme de obtener la verdad, de tal suerte que el valor que yo le doy en una sentencia, pues es el que me dice la ley, de acuerdo a las máximas de la experiencia, el conocimiento, ese es el valor que se le da. O sea, no puedo desvirtuar una prueba porque no estamos, es decir, no le vamos a dar al adulto mayor, como les dije hace rato, la razón solo porque es adulto mayor. Entonces, en tratándose de las pruebas, me ha tocado hacer ajustes razonables para el desahogo.
de eso tengo otras experiencias también. No me ha tocado bueno, tengo un ejemplo que pudiéramos decir, si bien no ajuste razonable, pero está interesante respecto del valor que le di a un documento de un adulto mayor porque me di cuenta de ciertas particularidades. Este está bueno. Tuve un asunto en el que una persona demanda a un adulto mayor por la venta, nada más que está en la alzada todavía para decidir si se... Bueno, pero yo ya decidí. Es un adulto mayor al que demandan por esa acción pro forma, por la venta de un inmueble, al que se obligó a vender. En realidad, cuando ves el contrato de arrendamiento, es un contrato de arrendamiento con opción a compra. Omito decir las particularidades de por qué decidí que no se daba la compraventa en ese momento. En realidad era una opción de preferencia de venta. Si el señor sacaba a la venta el inmueble, le iba a dar preferencia, se obligaba a darle preferencia a la persona. Pero hubo una modificación donde se incluía algo respecto de la venta y que fue ratificada ante un notario. Si mal no recuerdo, porque no lo tengo aquí, la ley del notariado tiene en su artículo 85, 87, tiene ciertas características para cuando una constituye una escritura pública. Ahí se tiene que asegurar de muchos de los datos, pero en el artículo 87 que habla de la ratificación de firmas, y creo que sí lo tengo aquí para darles actos más certeros, él nada más se tiene que cerciorar de la identidad de la persona y más o menos, ¿no? Ahorita se los voy a... Aquí lo tenía porque se los iba a comentar. El caso es que el adulto mayor, ya iba a decir la palabra prohibida que empieza con V y que termina en to. El adulto mayor nos dijo durante una audiencia que él no sabía leer ni escribir. Y yo dije, ¿cómo fue a ratificar una firma? ¿Sí? Al momento de... ¿Cómo fue a ratificar una firma? Entonces, aquí lo tengo. El notario, como era una ratificación de firma, no iba a poner si sabía leer, si sabía escribir. O sea, no estaba obligado a poner las particularidades por ley expresa. Pero bajo mi criterio, que si me permiten les leo el extracto, bajo mi criterio, él tenía la obligación de cerciorarse. Porque en mi criterio, equipararle a una autoridad, está investido del poder que le otorga el Ejecutivo para ejercer una función cuyas características son la imparcialidad, la honestidad, está obligado a explicarle qué es lo que está firmando, o que en este caso me parece a mí que debió de haberse cerciorado, incluso si estaba lúcido, si comprendía, porque lo único que decía, creo, si mal no recuerdo, es que le habían leído el contenido, creo, ¿no? Entonces, si me permiten leerles el extracto, le puse: a criterio de la suscrita, debió, por tratarse de un adulto mayor octogenario, el señor tenía 86, 83 años cuando firmó la ratificación, en aquella temporalidad y protegido por los tratados internacionales, la Constitución Federal, la armonizada las leyes, debió de haberse cerciorado, dice, siendo que la certificación en análisis se advierte que tampoco asentó en esa certificación las generales de las partes que acudían, particularmente las del demandado. No se percató de la escolaridad. El señor, creo, si mal no recuerdo, tenía grado de instrucción de segundo de primaria. Y no se cercioró si venía acompañado de alguna persona de su confianza, porque estado de interdicción ya sabemos que no existe, pero sí podría haber estado acompañado de una persona de su confianza que le ayudara a moverse. Porque evidentemente para mí es un hecho notorio, cuando el señor venía, lo traían a ver si su asunto ya estaba sentenciado o no. Yo veía la dificultad, el señor se movía con mucha dificultad, pero como muy rígido, tenía mucha rigidez, aunque no se podía doblar mucho. Entonces, todas esas cosas que saltan a la vista tampoco estaban ahí. Entonces, principios que rigen la función notarial, como la honorabilidad, la asesoría de las partes, la imparcialidad, la probidad en su actuar, yo creo que lo obligaban a haberse cerciorado de las características del adulto mayor. Y yo insisto, por ser un notario, pues está revestido de la autoridad que le confiere el Estado, y creo que por eso estaba obligado por la Convención Interamericana y pues por el Estado mexicano, ¿no? A observar ese tipo de situaciones, ¿no?
dice el artículo 23 de la Convención Interamericana, que me resulta muy, pues que es aplicable al caso, que los estados parte deben de adoptar las medidas necesarias para garantizarle a las personas el mayor ejercicio del derecho a la propiedad, incluida la libre disposición de sus bienes y, resalto, para prevenir el abuso y la enajenación ilegal de su propiedad. Si yo tenía que estar enterada de lo que estaba firmando, y por eso era importante que se cerciorara si sabía leer, si sabía escribir o si estaba entendiendo lo que le estaban leyendo. En mi opinión, es mi criterio. No sé si se sostenga o si opinen igual que yo, pero en mi opinión así es. Sí, claro. No, pues es que definitivamente, ¿no? O sea, pues podría ser necesario. Como dice usted, tiene la fe del Estado, tiene la obligación de también verificar que se cumpla a través del Estado mexicano que el Estado mexicano a través de él cumpla con esos ajustes, esa protección que establece esa convención. Nos preguntan si hay suplencia de la queja para el adulto mayor, así como tal. O sea, porque obviamente hablamos de los ajustes y demás, pero ya figura de suplencia de la queja. Adelante. Yo diría que como tal, no, una suplencia de la queja no es, ese término es más bien para las cuestiones penales, para las cuestiones familiares, hasta donde tengo entendido. En lo penal lo sé porque estuve en penal, pero aquí lo que hay son ajustes, es decir, si no alcanza, digámoslo en términos más coloquiales, si no alcanza a mirar por encima de la barda, le pongo el banquito para que se levante, pero no le voy a dar el asiento que el otro ya pagó. ¿Me explico? Entonces, sí. Ese es ajuste razonable. No romper la igualdad procesal. Es que hace rato lo definió usted de una manera magnífica. Dijo usted, asegurar con esos ajustes que estén en igualdad de armas y nada más. O sea, no se podría ir más allá porque ambas partes tienen derecho a la seguridad jurídica y al respeto también de sus derechos humanos, sus propiedades, sus posesiones, y no porque alguien sea un adulto mayor me va a privar a mí de lo que legalmente me corresponde o lo que legalmente es mío, ¿no? Se me podría privar, sino ya más bien son ajustes para que estén en igualdad de armas y no esté en desequilibrio porque no escuche, porque no vea bien, porque no se pueda mover, porque lo están engañando, porque no entienda lo que se le está diciendo. Entonces, todas esas cosas es cuando yo entiendo aquí la jueza y los jueces están obligados en general en esta función a hacer esos ajustes razonables durante el procedimiento, durante la ejecución, pero no eso va a llevar a una injusticia en función de que se le va a privar a alguien de un derecho solo porque está frente a un adulto mayor, porque eso pues también genera descontento social, ¿no? Bueno, adelante, jueza, la escucho. Y sobre todo porque en la suplencia de la queja yo pienso que si la aplicáramos aquí estaríamos siendo parciales, es decir, estaríamos favoreciendo indebidamente sin que la ley nos lo diga a una persona, pues. Entonces decimos bien, en igualdad, debe estar en igualdad de armas y hay que ajustar nada más. Sí. Entonces, la perspectiva de la que hablamos, de llevar los asuntos con perspectiva de envejecimiento, es precisamente eso, ¿no? Cuidar, respetar esos principios de la convención, esos principios que son enfocados en el trato, el buen trato, la atención preferencial, y ayudarlos a hacer para que gocen efectivamente de sus derechos, en el ejercicio de sus derechos. Sí. Fíjese, es una cuestión que a mí se me pasa muy comúnmente aquí con estos chicos, para que y me pasa seguido, con este grupo, porque son tremendísimos, Ya nos mandaron aquí una tesis para amparo de la primera sala, nos la mandó Antomolto, que la primera sala interpretó que existe la suplencia de la queja para adultos mayores en el amparo. Compártanme. Sí, claro, se le pasó el número de registro 20-31-098-2025. O sea, es de 2025, 20-31-098. Es que el grupo es tremendo, O sea, sí, es jurisprudencia. Pues
encantada encantada de que me lo compartan y encantada de estar con ustedes, Sí. voy a aprender. También nos comparten otra, ahorita la busco, pero esta es 176, diagonal 2025. Repito el número de registro 2031098. Y estaba yo pensando, reflexionando, en función de que la suplencia de la queja no podría precisamente tal vez generar una cuestión de parcialidad, o sí, ahí es donde está el tema, ¿no? Porque finalmente no va a implicar o no podría implicar que se le dé la razón a alguien si no la tiene, sino únicamente que se le supla en una queja, en una solicitud que no está haciendo bien. Y si lo vemos desde esa perspectiva, pues se parece a lo de los ajustes razonables, o sea, va en la misma línea. Yo creo que es la reflexión que nos podríamos quedar, y ya que, bueno, estudiamos esta tesis, la checamos, pero a lo mejor sí se podría parecer, va en el mismo camino. O sea, el solo hecho de hacer un ajuste razonable implica suplirle algo para que esté en igualdad de armas, no que le va a dar la razón si legalmente no le corresponde, pero que sí le haga un estudio oficioso, tal vez. Y Es interesante leerla porque Ajá. lo que nosotros buscamos como juzgadores es allegarnos de la verdad y darle a cada uno lo que le corresponde. Eso es la intención de nosotros, es nuestro trabajo, es nuestra función. Entonces será interesante leerla. Mi criterio ha sido ese. Vamos a ver qué nos dice la tesis. Digo, y si es jurisprudencia, pues bueno, si estamos Sí. obligados a observarla. Sí, le digo, y es de 2025, 176, fue publicada el 13 de agosto, o sea, agosto, septiembre, octubre, noviembre, tiene 3 meses. Y será muy interesante ver hasta dónde se puede hacer extensiva, porque ahí pues se refiere únicamente a la ley de amparo, pero pues hay cuestiones que alcanzan, ¿no? Que si son aplicables a la ley de amparo, pues por analogía pueden ser aplicables a otros ordenamientos también. Pero obviamente habrá que leer la tesis, habrá que leer la ejecutoria, y ya en función de ello, pues ya cada juez tomará su criterio, ¿no? Su forma de decir, porque así funciona esto. Y yo, ¿sabe qué? Le quiero compartir otra cuestión muy interesante, porque todos están muy fascinados con usted. Y ya ve que usted pues no tenía su TikTok, nos apoyaron para la cantidad de seguidores, los del grupo del Team Farías, amablemente, sus amistades, los conocidos de usted, y también a otras personas anduve diciendo. Total que juntamos los seguidores para que usted pudiera estar aquí con nosotros. Pero jóvenes, ya ven, o sea, es que a veces como que se sacaban de onda de por qué invita a personas que no tienen mis seguidores y andamos batallando. Pues por eso, jóvenes, porque yo sé que son personas que tienen mucho que dar, pero que han visto el TikTok todavía así como que no tengo tiempo, pero yo los quiero traer. O sea, quiero traer gente de calidad como usted, que no necesariamente no están en este medio. Bueno, pues no importa, o sea, que eso no sea una limitante para poderlos invitar. Entonces vean cómo sí tenía razón. Le agradecemos muchísimo, pero adelante, si tiene algo más, la seguimos escuchando. Usted, a la hora que usted decida. Sí. No, pues yo agradecerles la invitación, agradecerles pues todo el protocolo que echaron a andar para que pudiera yo acceder. La verdad que en mis 44 años no manejaba más que una red social, ¿no? Y solamente con un círculo muy pequeñito, siempre fui de la idea de cero redes sociales. Pero bueno, estamos en otros tiempos y como dicen los administradores, renovarse o morir. Claro. Entonces ¿Verdad? esperamos que no sea la única vez que nos acompañe. Y si tienen más preguntas, chicos, es la última oportunidad. Parece que no, parece que quedaron muy contentos. Ya si les surgen preguntas, pues tendrá que ser una siguiente. A ver, nos preguntan aquí: al desaparecer los juicios de interdicción, ¿hay que aplicar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para apoyos? Eso lo habíamos platicado en el grupo, pero adelante, José, adelante. Aunque mi pericia no es en lo familiar, bueno, no es mi especialidad, sí les puedo decir
que en los cursos y en las pláticas a los que hemos asistido nos dan la opinión de que siendo ley vigente sí nos podemos apoyar ahí, sí. Y ahí, ahí se les nombra personas de confianza y salvaguardas. De hecho, se estaba platicando respecto del caso de una persona en estado vegetal, no en el país, a la que para podérsele tomar su opinión, incluso tenías que recurrir a las personas que estaban a su alrededor para saber qué es lo que él hubiera deseado. Hay manera pues de suplir esa figura, ¿no? Ya no es el estado de interdicción, precisamente porque estamos reconociendo que ellos tienen derecho a autodeterminarse, a decidir, que también se da con las personas con discapacidad, ¿no? No solamente en los adultos mayores, se da en las personas que tienen alguna discapacidad y que mucha gente pensaba que pues no podían tomar decisiones, no hay maneras de hacer saber cuál es su deseo. Y sí nos podemos ir contestando la pregunta, en mi opinión, al Código Nacional para podernos apoyar un poquito de eso. Porque esas figuras que he escuchado que ya se están manejando, que es la salvaguarda, que es la que vigila a la persona de confianza y la persona de confianza, creo que ya están siendo implementadas en algunos juzgados familiares. Sí, en la Ciudad de México. De hecho, sí lo estuvimos viendo en unas clases porque, aunque no son mis materias, pues luego aquí agarramos con todo el grupo, a ver, vamos a agarrar este tema y nos ponemos a estudiar todos juntos y a veces no tenemos la pericia porque no es mi materia precisamente, no tengo la práctica pues, pero no importa, pues somos abogados, agarramos el código y lo revisamos y estuvimos revisando eso, precisamente el juez es el que tiene que ver qué grado de asistencia le va a poner a cada persona, ya no hay grado de interdicción, sino el juez tiene que solicitar, como usted lo hizo en algunos de los asuntos que señaló, solicitar que se le dictamine y en función de ello ver qué grado de asistencia es la que requiere y ya el juez la determina y ya con eso le da la comparecencia a juicio. Así lo estuvimos viendo y hay desde el grado mínimo hasta un grado mayor que puede haber. Es muy necesario, es muy necesario ir atendiendo esos temas porque pues en lo civil también se da y antes eran temas que no se veían porque decían, bueno, es que es derecho privado, sí, pero para las personas, todos los derechos, todas las personas, todos los días. Así es. Todas las materias agregaría yo. Bien, pues muchísimas gracias por la invitación, estoy encantada, gracias por la apertura, gracias por la atención y por permitirme el foro. No, muchas gracias a usted y pues ya tiene muchos seguidores, ojalá nos empiece a compartir contenido si tiene oportunidad, estaremos atentos. Y si no, pues la tendremos que volver a invitar para verla nuevamente, porque el grupo quedó muy, muy, muy contento con usted. Pues, no sé, ¿alguna palabra final para antes de desconectarnos, jueza? Pues, nada más agradecer y pues aquí estamos por una justicia más humana. Gracias. Todos se le están escribiendo, con muchas felicidades y demás. Ahí usted los podrá hacer, si usted, ahorita la desconectamos, pero si usted regresa al live, ahí pues puede ver los comentarios, todo lo que le están escribiendo, para que ya les contestaré con muchísimo gusto, porque aquí entré con muchos nervios y ya pues al rato no me callaba, ¿no? Pero muchas gracias, quedo encantada, me despido por una justicia más humana. Gracias, igualmente, hasta luego, bye, bye. Buenas noches. ¿Cómo ven, chicos? Les dije, o sea, la verdad, ¿se acuerdan el ponente de la semana pasada? Estuvo también excelente. Tampoco tenía cuenta, la abrimos, lo apoyamos para que tuviera seguidores. Ahorita lo mismo, pero vean qué calidad de persona, qué conocimiento, la experiencia. Entonces esa es la intención que yo tengo, si ustedes me lo permiten, seguir invitando ponentes con mucha experiencia que a veces la misma cantidad de trabajo, sus ocupaciones no les permiten a veces estar muy activos en redes, pero yo sé que tienen mucho que compartir. Si me mandan la información del licenciado Saúl, con mucho gusto y lo contactamos. Entonces esa es la idea, traer a gente que yo sé que tiene algo que darles, algo que compartir con ustedes de su experiencia
y pues como sea, pero lo invitamos y que venga para que ustedes lo aprovechen, nos platiquen. Ya vieron ahorita, o sea, todo lo que nos llevamos en este momento, todo lo que debe de hacer un juez de ejecución. Ándale, voy a buscar un juez de ejecución. Sí, tengo varios compañeros que son jueces de ejecución y vamos a invitar a uno que seguramente tampoco tendrá TikTok, pero pues lo vamos a invitar porque son los que están ahí en la práctica dándole, y pues no todos están activos en redes, pero esa es muy buena. Por lo pronto, para la siguiente semana vamos a invitar a una persona que nos va a venir a hablar de medidas de protección para mujeres, niños, adolescentes, personas de la comunidad y demás cuando hay violencia. Es lo que nos va a hablar la ponente, pero ya les voy a hacer el flyer y ya se los voy a comunicar, ¿sí? Bueno, chicos, pues terminamos la semana con esto. Acuérdense que el lunes vamos a empezar nuestro curso de elaboración de sentencias nuevamente. Ya dimos ese curso completo. Y el lunes vamos a empezar otra vez con el curso. No lo di completo porque a medio curso, como a los 3/4 de curso ya quisieron cambiar y andábamos en las directrices de interpretación y ya quisieron otro tema. Pero voy a empezar nuevamente el curso de elaboración de sentencias de amparo. De sentencias en general. Te va a servir para cualquier sentencia, pero va enfocado a sentencias de amparo, pero te va a servir para cualquier sentencia. Entonces voy a empezar a darlo, pero ahora sí lo voy a terminar, así que se me aguantan, lo voy a dar completo, ¿sale? El de teoría del delito también lo empezamos y casi lo terminamos, pero no lo terminamos, porque luego se estresan y ya se aburren y ya quieren otro tema y me empiezan a preguntar de otra cosa, ¿sale? Bueno, entonces chicos, pues que descansen, que tengan bonita noche, les agradezco mucho el haber estado aquí y el lunes entonces iniciamos con elaboración de sentencias, ¿sí? Elaboración de sentencias. La reflexión de hoy, claro que sí, denme un segundo. Ya regresé. Fíjense la reflexión de hoy. A ver si les gusta, es muy profunda, ¿ok? Pero créanme que te da mucha felicidad y cuesta mucho trabajo lograrlo, hacerlo, pero si no lo hacemos en una práctica diaria, o si no lo intentamos hacer constantemente, Pesadilla, ya no habías venido por acá. Y la reflexión es esta: siempre piensen, quien vive en mí es manso y humilde. ¿Por qué? Porque si yo soy manso y humilde, fluyo, no lastimo a mi semejante, ¿sí? Si me agrede, acuérdense con la otra reflexión, no guardo rencor, solo me aparto y soy humilde. Entonces, quien vive en mí es manso y humilde. Piensen en eso siempre. No tiene caso. Se evitarían cuestiones como aquel que en Estados Unidos, un artista muy renombrado, acuérdense que se bajó y golpeó a una persona y la persona murió. Entonces, si te agreden, piensa, quien vive en mí es manso y humilde. O sea, yo no tengo tiempo para gastarlo en engancharme con quien ejerce violencia hacia mí. Eso se dice en Mateo 11:27, venid a mí los mansos y humildes. Anda, no lo saqué de ahí, pero es lo mismo. Lo saqué de otro pensador que seguramente leyó eso, ¿sí? Entonces acuérdense,
Quien vive en mí es manso y humilde. Confrontaciones absurdas, no. Exacto, Mollado. Exacto, Mollado. Hasta el lunes, chicos. Que descansen. Gracias, los quiero. Y muchas gracias por tratar bien a nuestra invitada y a la siguiente y a la anterior y a todos. Gracias. Yo sé que lo hacen con mucho cariño y se los agradezco. Pochuchis, juez, hasta mañana. Le digo, hasta el lunes. Eli, Mari G, Lili Cabrera, Marcos Mollado, Hiromi, mi ahijada Hiromi, Cari Salinas, abogado en proceso, Salva Salazar, eras Silva y ahora ya eres Salva Salazar, MDZ 2024, hasta el lunes, esta Esperanza Puebla, tierra hermosa, yo también Hiromi, Leti Flores, hasta mañana, Marta Burbujeante, Gatito, bueno, es porque tenemos una foto de Gatito, Pochuchis, a todos chicos, Águila, Lili Cabrera, Juan Campos, ahijadazo, nos vemos, maestro, ¿me da su bendición? Sí, mi bendición, el maestro Farías, saludos a Roy Van, que me dijo que era mi fan y que quería un saludo. Saludos, Roy Van. Fer, nos vemos el lunes. Ale, nos vemos el lunes. Lick Mede. Laura Cecilia, te conectaste, andas por acá. Saludos. Ainhoa, saludos. Charlie, Gil, Harley, Cari Salinas, hasta el lunes. Héctor, Mollado, todos. Bye bye, nos vemos.